Buenos días, hermanos. Vamos a orar por este día. Señor Jesús, gracias por este día, Padre Santo. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Gracias porque bendices a cada hermano en su casa, en su familia, Señor Jesús. Gracias porque te podemos honrar. Gracias, Señor bendito, por permitirnos ser creyentes, Señor. Gracias por tus respuestas y tus ayudas, Señor. Gracias, Señor bendito, porque nos ayudas, Señor, a mantener la fe y a seguir adelante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. A mí me correspondió el día de hoy hablar sobre la meta. La meta es romper el estancamiento. Para romper el estancamiento debemos tener un espíritu fervoroso. ¿Qué es un espíritu fervoroso? Es un espíritu apasionado. Es tener fervor viviente, es estar caliente en el espíritu, es estar lleno de poder, lleno de amor, pasión por Cristo y por la verdad, es estar sin temor, con osadía para hablar, sin miedo, sin cobardía o timidez, sino con autoridad, poder espiritual y vehemencia. Entonces, para poder llegar a ese espíritu fervoroso se necesitan dos cosas: la oración constante y ferviente y la llenura del Espíritu. Miremos en Romanos 12, versículo 12 y 13, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Primera cosa, no debemos ser perezosos para buscar ese espíritu fervoroso. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Colosenses 4:12 dice: perseverad en la oración, velando con acción de gracias. Si nosotros queremos ser útiles en la obra de Cristo, si queremos ser cristianos aprobados, debemos orar intensamente por eso. Miremos Lucas 1:7, Lucas 18. 1, Lucas 18, versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Entonces, para nosotros avanzar necesitamos orar continuamente, que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, Dios nos va a responder, es totalmente seguro, pero necesitamos orar, orar y orar. Y es hermoso porque si nosotros oramos hoy, vamos a entender cosas de la palabra que Dios va a dejar en nuestro corazón, y el día de hoy se va y no vuelve. Entonces, oremos hoy con intensidad y con fervor, y seamos llenos del Espíritu, y seremos útiles a la obra de Dios, y seremos útiles para nuestra vida. Eso lo dejó un cristiano que fue reportado en la Biblia. Miremos Hechos 18:21. Hechos 18:21. Dice: llegando, 18:24. Llegando entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, por cuanto pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá fue de gran provecho. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, si queremos ser de gran provecho y crecer en la obra de Dios, tenemos que tener un espíritu fervoroso, como orando constantemente y siendo llenos del Espíritu. Ahora sigue nuestro hermano Miguel. Bien, mis amados hermanos, gracias a Dios por este día hermoso. Yo quiero predicarles en este día sobre el crecimiento para fruto. Hay dos cosas que creo yo que Dios tuvo muy en cuenta para enviarnos el Evangelio. Vamos a orar para que ojalá podamos entenderlo. Señor bendito, te adoramos en este día. Que tu mano gloriosa, oh Dios, esté con nosotros. Que los hermanos sean edificados en este día, Señor, y que tu nombre sea glorificado en este día. Que podamos entender esa palabra, Padre mío, para poderla poner en práctica y poder ser bendecidos con esa palabra. Señor, te alabamos y te glorificamos. Ayúdanos para poder entender y llevar a la práctica esa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hay dos cosas, como les dije anteriormente, que creo yo que Dios tuvo muy en cuenta para enviarnos el Evangelio. Una es en Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo aunque los hermanos lo conocen. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no hay alternativa. Creemos en el Cristo de la gloria, somos lavados por su preciosa sangre para tener vida eterna, o estamos perdidos. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de perdidos, no es cualquier jueguito de niños. Es simple y llanamente ser destruidos con dolor y posteriormente ser lanzados al lago de fuego. Entonces, que Dios nos ayude para entenderlo, mis amados hermanos. Ahora, la segunda cosa que el Señor nos muestra es el valor del alma humana. Miren, Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Dice así la palabra del Señor, Marcos 8:36. Dice, porque ¿qué aprovechará? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El mundo tiene mucho dinero, mucha riqueza, mucho oro, muchas cosas hermosas. Sin embargo, todo eso no vale el valor de un alma. Noten cuánto vale su alma. Ahora, versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque pudiera dar todo ese dinero, todo ese capital del mundo por su alma, sería demasiado poco para salvar un alma. Entonces, ahí pueden ver, mis amados hermanos, por qué el Señor envió a su Hijo, ¿sí?, unigénito, para salvar al mundo. El valor de un alma. Ahora bien, mis amados hermanos, hoy yo quiero hablarles sobre el crecimiento para fruto. Sí, hay 4 clases de corazones donde cae la palabra o donde fue sembrada la palabra. Miremos, la primera fue junto al camino. Miremos Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos no tienen opción. Se la dejaron robar. Así de simple. El cielo les dio una tremenda oportunidad, pero se la dejaron robar. La palabra, o no la palabra, alguien ha dicho que las oportunidades son únicas y están en un momento único que posiblemente nunca vuelvan.
Ahora bien, entonces estos se dejaron robar del diablo esa bendita palabra. Ahora están los sembrados en los que fueron sembrados en pedregales. Miren Mateo capítulo 13, versículo 20. Mateo capítulo 13, versículo 20. Mateo capítulo 13, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí? El versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, se separa. Esta es gente sin compromiso. No aptos para el reino. Para ser aptos para el reino tenemos que ser comprometidos, ¿sí? Poner nuestra voluntad, añorar verdaderamente las cosas gloriosas y eternas y maravillosas. Alabanzas al Señor. Es decir, los hombres que aman la palabra son hombres con sueños, con deseos. Y con sueños y deseos que no lo llena esta tierra. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, otros fueron sembrados entre espinas, ¿sí? Que es la gran masa. Miren Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo 13, ahí donde estamos, versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuáles son o más claro, cuáles son los espinos? Tomando los 3 evangelios, yo establecí cuatro cosas, ¿sí? 4 cosas. Las 2 primeras es las que acabamos de leer. Se las voy a volver a leer en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra y el afán de este siglo, 1, ¿sí? Y el engaño de la riqueza, 2, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, según Lucas 8:14, miremos otro espino, ¿sí? Lucas 8:14, lo vamos a leer. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8:14. Nos dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de esta vida, ¿sí? Por los afanes y las riquezas, o sea, lo que ya tenemos, o sea, los afanes de esta vida y por el engaño de la riqueza. Pero aquí Lucas agrega una cosa más: y los placeres de la vida, ¿sí? Y por eso no llevan fruto. Y llevamos 3 cosas. Ahora la cuarta, según Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19 es otro de los espinos. Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos 4, 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra, en Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, que ya lo anotamos, el engaño de la riqueza, que ya lo anotamos, y las codicias de otras cosas, es el cuarto, las codicias de otras cosas. Entonces, esas 4 cosas son espinos que ahogan la palabra. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Ahora, analicemos estos 4 espinos, hermanos. Los afanes de este siglo. Necesitamos estudiar, pero se nos hace tarde. Necesitamos trabajar y no nos queda tiempo, ¿sí? Ojalá pudiéramos aumentar el día de 24 a 48 horas. Es lo que creemos en esta sociedad normalmente. Ahora, el afán de las riquezas. Lo que ganamos es muy poco para nuestros sueños y nuestros gastos. Como dicen por ahí, ninguna plata alcanza. Tenemos que esforzarnos más o tenemos que obtener o conseguir otra entrada, pero no nos alcanza el tiempo para ello normalmente. Ahora bien, los placeres de esta vida. Hoy en día hay tantos placeres con el aumento de la tecnología que no es fácil vencerlos y ahoga la palabra.
Estos placeres ahogan la palabra. Ahora, las codicias de otras cosas. Usted puede ver qué quiere decir codicias y la definición es buscar con muchos anhelos cosas buenas. O sea, deseamos obtener tantas cosas, inclusive buenas, aún necesarias, que no hay tiempo para dedicarle a la palabra. Conclusión. Todo lo que hemos nombrado tiene un puesto lógico, mis amados hermanos. La pregunta es, ¿esta es el orden bíblico? ¿O está esto en el orden bíblico? ¿Vivimos de acuerdo al orden bíblico? ¿Cuál es el orden bíblico? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas necesarias y lógicas, el cielo las añade al creyente. Ese es el orden lógico, para que las cosas naturales no ahoguen la palabra. Resultado, dejamos crecer los espinos y ahogan los hermosos frutos del Espíritu. Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora, ¿quiénes dan fruto, mis amados hermanos? ¿Quiénes dan fruto? Miremos Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, 23. Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Adorado sea Dios. Entonces, ¿cuál es el que da fruto? El que oye esa palabra y la entiende. Que Dios nos abra la mente, que Dios nos abra el corazón. Alguien ha dicho, si te falta instrucción, ves a la escuela, pero si te falta sabiduría, dobla rodillas. Que podamos doblar rodillas para entender esta palabra de vida. Ahora bien, hermanos, es decir, ese que oye la palabra y la entiende es el que la aplica, el que la obedece, el que coloca los aspectos de su vida de acuerdo a la prioridad de la palabra, a la prioridad bíblica. Que Dios nos ayude para entender esa palabra y ajustar la vida. Ahora, ese hermano produce a un 100 por uno. ¿Sabe cuánto es un 100 por uno? Es el 10,000%. Ese hermano produce a un 60 por uno. ¿Sabe cuánto es un 60 por uno? Es el 6,000%. Y ese hermano produce a 30 por uno. ¿Sabe cuánto es eso? Es el 3,000%. Que Dios nos ayude para entenderlo, mis amados hermanos. Ahora, el que no da fruto, ojo a esto, el que no da fruto corre el riesgo de perder su salvación. Miren Juan capítulo 15, versículo 2. San Juan capítulo 15, versículo 2. San Juan capítulo 15, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 15, versículo 2. San Juan capítulo 15, versículo 2. Dice así la palabra. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Repito, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, hermanos, el hermano que no lleva fruto, que deja que las cosas de esta vida ahoguen la palabra, está propenso a perder la salvación. En cambio, el que lleva fruto es limpiado, según leímos, es limpiado para ser bendecido y llevar más fruto. ¿Sí? Obviamente con el tremendo aliciente de los galardones espirituales, de los galardones celestiales. Alabanzas al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Todopoderoso nos ayude para ser de los que oyen y entienden la palabra, obviamente, y llevan fruto para la gloria de Dios. Entonces, que Dios nos ayude para ser de los que oyen y entienden y llevan fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos para que podamos ajustar la vida
a la disciplina del cielo para ser bendecidos y llevar el fruto que Dios quiere y para ser limpiados para llevar más fruto. Oremos, Señor, ayúdanos. Queremos ajustar nuestra vida a la palabra. Queremos, Señor bendito, luchar para que esa palabra no sea ahogada por los espinos, Señor bendito. Queremos ser de los que oyen esa palabra, la entienden y la ponen en práctica, Padre Celestial. De los que, como dice tu palabra en otra parte, los que tienen corazón recto y bueno, que aplican esa palabra. Señor, bendice mis hermanos. Ayúdalos para que no sean vencidos por las tentaciones de este momento. Especialmente oro por los jóvenes, Padre, que no sean vencidos por la tentación de la tecnología de este momento. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te rogamos que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo logre ser santo, que tu pueblo logre ser consagrado y que tu pueblo te sirva poderosamente para que seamos una iglesia con poderoso fruto. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.